Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy nos acompaña aquí en nuestra sala de redacción Jenny Antúnez. Ella es oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos, por atender la invitación de Proceso Digital. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a hablar de estos temas tan importantes como son el empleo y la economía. Y bueno, estamos aquí atentos a responder sus preguntas. Gracias, Jenny. Lamentablemente cerramos un 2023 con números negativos completamente en el área del empleo. Jenny, lastimosamente no se ha podido superar esa barrera de nuevos empleos, ni siquiera se han mantenido los empleos tampoco. Para iniciar, háganos un recuento de cómo cerramos el 2023 en cuanto a estas cifras de empleo y desempleo. Sí, bueno, hace unos días el COEP mandó un mensaje a la Nación en el cual iniciamos ese mensaje diciendo que aún tenemos desafíos pendientes. Efectivamente, el COEP ha señalado, ¿verdad?, que tuvimos un crecimiento de un 3%, que es lo que se ha estimado hasta este momento. Consideramos que es un crecimiento obviamente positivo, sin embargo todavía insuficiente para todos los desafíos que tenemos pendientes como país. Como usted bien lo mencionaba, tenemos números preocupantes en cuanto a la problemática del empleo y es precisamente por eso que el COEP también hizo una bandera negra para llamar a la atención sobre toda esta problemática. Teníamos en el año, para hacer un recuento, teníamos en el año 2018 aproximadamente 4 millones de personas ocupadas con un empleo, ya fuera asalariado o no asalariado, y en este año 2023 cerramos una cifra con 3.6 millones de ocupados. Esto significa que de toda la problemática o de toda esta crisis económica que nos dejó la pandemia, todavía no hemos logrado recuperar todos los empleos que teníamos en el año 2018, incluso 2019. Recuerdo que en plena pandemia nosotros hacíamos una proyección que los empleos no se iban a recuperar hasta el año 2024. Probablemente era una cifra un poco pesimista para muchas personas, pero hoy en la actualidad estamos viendo que esa proyección fue muy cierta. No hemos logrado recuperar todos los empleos que teníamos antes de pandemia. Y es buena la expectativa entonces, tomando en cuenta precisamente ese dato de que en 2024 se podría llegar a recuperar al menos los empleos que se tenían antes de la pandemia. ¿Podremos llegar entonces quizás a esa recuperación? Pues todo depende de cómo se dé el entorno económico, ¿verdad? Sabemos que para poder recuperar los empleos necesitamos un clima favorable de inversiones, que es lo que tanto el COEP ha venido insistiendo en estos últimos años. Realmente todo depende de la expectativa de crecimiento. Para este año 2024, por ejemplo, tenemos una expectativa de crecimiento de un 3.2%. Todavía es un crecimiento bajo para todos los empleos que se requieren en el país. Así que bueno, realmente dependemos mucho de todos estos factores, tanto internacionales como el clima de inversión nacional, para estar seguros de si vamos a lograr recuperar estos empleos en este año 2024. ¿Se continúa, Jenny, con ese ambiente negativo en cuanto a la inversión, tanto nacional como extranjera? ¿Cómo se ve la proyección para este año en cuanto a inversión? Que de ahí parte pues la generación de empleo. Sí, bueno, desde el COEP pues lo hemos mencionado, ¿verdad? Necesitamos mensajes claros, sobre todo que alienten a la inversión internacional y nacional. Tuvimos un crecimiento de inversión en este año 2023, lo cual es muy positivo y resaltamos eso. Sin embargo, todavía tenemos algunos riesgos que se han enmarcado en toda esta crisis del año 2023 y que todavía perduran en este año 2024. Por mencionar alguno es la crisis de Ucrania, ¿verdad? Y Rusia, también el problema en Palestina. Todo eso tienen incidencia que uno podría decir, bueno, pero es sumamente lejos, ¿verdad? Pero la realidad es que tienen un impacto sobre todo en el precio del petróleo, lo cual pues viene a afectar también a economías pequeñas como la nuestra. Tenemos también una baja expectativa de crecimiento de exportaciones de los productos de Honduras hacia otros países, lo cual pues también viene a afectar esa expectativa de crecimiento en Honduras. Jenny, ¿qué áreas les preocupan más en cuanto a la generación de empleo? Digamos, hablando del área comercial, el área de las maquilas
y también por sectores, como decir los jóvenes, las mujeres, que son los más afectados. Sí, bueno, tenemos sectores que todavía, como le mencionaba al inicio, no han logrado recuperarse. Uno de ellos es el sector turístico, que sabemos que es un sector que genera grandes cantidades de empleo y que todavía, pues, después de esta crisis que tuvimos en pandemia, pues todavía no ha logrado recuperarse. También tenemos un sector como la industria manufacturera, que es un sector sumamente importante en la generación de empleo masivo y que este año, pues, lastimosamente ha perdido empleos. Han habido, y todos hemos sabido que han habido fábricas que han tenido que cerrar debido a la baja demanda en Estados Unidos. Entonces, estos son los sectores, digamos, que todavía nos preocupa porque son grandes generadores de empleo, pero que todavía no sabemos cómo puede estar este año 2024 en esa recuperación de empleo. Y bueno, en cuanto a sectores vulnerables, definitivamente siguen siendo la población más joven y las mujeres las que se siguen viendo más afectadas en estos temas de empleo. Nosotros mencionábamos, por ejemplo, que en el año 2023 el 30% de la población joven no está estudiando ni trabajando. Esto significa que es un dato sumamente preocupante. Estamos hablando de casi 1 millón de jóvenes que no están insertados ni en la actividad productiva ni en el sistema educativo. Entonces, pues realmente esto nos quiere decir que representa una bomba de tiempo, digamos, si lo vemos desde esa perspectiva, porque estos jóvenes no tienen una oportunidad para poder desarrollarse en nuestro país. Jenny, ¿qué estrategias visualizan ustedes como sector privado y también las recomendaciones para el gobierno en este caso para minimizar ese riesgo laboral precisamente en los jóvenes y evitar, por ejemplo, esas caravanas que vemos constantemente de jóvenes migrando del país? Sí, bueno, como lo mencionábamos también en el mensaje a la Nación que se hizo público hace unos días, como sector privado estamos en toda la disposición de seguir trabajando con el gobierno, ya lo hemos hecho en estos años y queremos tener más comunicación para poder seguir trabajando. Nosotros también presentamos una propuesta denominada Pacto por el Empleo, la cual pues es un diagnóstico en el cual habla de toda esta problemática de empleo, de la migración, de la informalidad laboral, y a la vez no solo diagnosticamos el problema, sino que a la vez también damos 10 propuestas precisas para que se puedan trabajar en conjunto con el gobierno y de alguna forma pues minimizar todo este impacto en el empleo que tenemos actualmente. Sí, y también, Jenny, falta capacitación por parte de los jóvenes, porque hay otra parte donde muchos empresarios o muchas instituciones se quejan de que no hay suficiente mano de obra calificada. ¿Está funcionando, por ejemplo, el Infop o qué tipo de capacitaciones son pertinentes para los jóvenes? Bueno, interesante tema. Fíjese que realmente es un tema que nos ha preocupado y que los empresarios nos han venido reportando en este último año. Nosotros realizamos una investigación denominada Diagnóstico de Sistemas de Mercado en el año 2023, donde no solamente levantábamos una encuesta cuantitativa, sino que también hacíamos un análisis cualitativo y nos reuníamos con empresarios a preguntarles, ¿verdad?, cómo está el panorama de sus empresas, y hacíamos esa pregunta en específico, si podían encontrar la fuerza laboral necesaria o las habilidades que requieren para su empresa. Y un dato sumamente interesante es que 2 de cada 3 empresas nos indicaron que no pueden encontrar la mano de obra que requieren para sus empresas. Y esto lo lleva a que 1 de cada 3 empresas tenga que capacitar a sus empleados de forma directa, ¿verdad? Entonces, esto también es un reflejo de cómo está la situación, de que necesitamos seguir capacitando la mano de obra para que las empresas de esta forma puedan insertarlos en sus empresas y poder generar más empleo. ¿Y qué áreas detectaron, Jenny, que necesitan más capacitación? Le comento esto porque debería de haber entonces también se debería de compaginar con la currícula académica de las universidades, por ejemplo, de los institutos técnicos. Sí, efectivamente. Y bueno, fíjese que un dato interesante es que los empresarios dicen que están muy dispuestos en capacitar la mano de obra en habilidades técnicas, ¿verdad?, que se requieran. Sin embargo, se requiere todavía, y esto es algo que no es nuevo, que se capaciten a los jóvenes en habilidades blandas, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo,
todo esto que tiene que ver con las habilidades blandas que son tan necesarias para que un joven pueda insertarse en el mercado laboral. Así que tenemos muchas habilidades técnicas, ¿verdad? Y el COEP también hizo público el lanzamiento de una plataforma para que se puedan capacitar jóvenes de manera virtual. Es como un parque de simulación en el cual el joven aprende con simulación, es la manera más clara, con simulación, y él se pueda capacitar y de esa forma facilitar su inserción al mercado de trabajo. Así que tenemos muchas alternativas para que estos jóvenes puedan capacitarse, certificarse y poder salir al mercado de trabajo. Sin embargo, todavía tenemos pendiente el tema de las habilidades blandas. ¿Y cómo pueden llegar los jóvenes, Jenny, por ejemplo, en el sector privado, en el COET, que es el caso de ustedes, las cámaras de comercio? ¿Cómo pueden abocarse los jóvenes y llegar y buscar este tipo de capacitaciones? Bueno, las cámaras de comercio en las diferentes regiones del país tienen estos programas de formación. También hay alianzas con el Instituto de Formación Profesional para que se puedan capacitar todos estos jóvenes. Así que digamos que hay muchas alternativas. Tenemos que obviamente encontrar a esos jóvenes y hacerles ver los beneficios de capacitarse en Honduras y quedarse en Honduras para poder ejercer sus habilidades, ¿verdad? Sí, Jenny, finalmente, ¿cómo ven ya la perspectiva entonces de 2024 en cuanto a la generación de empleo? Sabemos que en 2023 se decía que, según las cifras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pues no se están creando los empleos que se necesitan y cada año surgen más jóvenes que salen de los colegios, de las universidades y se encuentran pues con que no hay oportunidades laborales. Sí, es una situación realmente lamentable. Nosotros como sector privado pues obviamente nos guiamos por la estadística de los asegurados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, los que tienen que ver solamente con la parte privada. Esto se refiere al régimen de invalidez, vejez y muerte, donde solo están los empleados privados. Y es ahí donde nosotros hemos detectado una mínima cantidad de empleos generados, una mínima cantidad de nuevos afiliados. Esto pues obviamente tiene que ver con pérdida de empleo en ciudades como San Pedro Sula, Choloma, pero también ha habido ganancia de empleo en ciudades como Comayagua o Tegucigalpa, pero al final el resultado neto nos da que solamente ha habido un incremento mínimo de estos empleos en el sector privado. Entonces es realmente lamentable. Nuestra expectativa es que este año 2024 podamos tener un crecimiento sostenido que nos permita atraer mayor inversión y de esta forma generar más empleo, sobre todo en los jóvenes y las mujeres, que son la población más vulnerable. Sí, puntualizando, Jenny, las mujeres, ¿cuál es la expectativa también? Porque sabemos que es un grupo muy afectado en cuanto al empleo. También hay proyectos, hay capacitación también específicamente para las mujeres. Sí, bueno, desde el COEP cuenta con un comité de género para empresas sostenibles. Desde este comité se han estado promoviendo acciones para promover el liderazgo de la mujer en el sector empresarial y que la mujer pueda tener mayor participación. Un dato interesante es que tenemos, por ejemplo, una participación económica de los hombres de un 70% y de las mujeres es de apenas el 40%. Entonces vemos ahí una gran brecha de participación de las mujeres que no se están insertando en el mercado de trabajo y que obviamente al no insertarse en este mercado de trabajo pues se les dificulta adquirir experiencia y de esa forma poder obtener un empleo de mayor calidad. Nuestro objetivo como sector privado siempre es generar empleos, pero empleos de calidad, y esto pues obviamente tiene que enfocarse en las mujeres y en los jóvenes, y esperamos para este nuevo año 2024 tener un mayor clima de inversión, tener mensajes claros y poder trabajar en conjunto con el gobierno para poder generar todas estas condiciones necesarias. Muchísimas gracias, Jenny, muy amplia su participación, muy amable el brindarnos pues todas estas estadísticas que de repente no son muy halagadoras, pero que también tenemos la expectativa y la esperanza de que este 2024 pues de repente puedan ser un poco mejores, un poco positivas para los jóvenes y para las mujeres sobre todo y para todos los hondureños en general. A todos nuestros escuchas pues de Proceso Digital les invitamos a seguir informándose en nuestra plataforma y muchísimas gracias por su atención.